Buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a la Fundación Universitaria Española, una institución que se ocupa de la cultura en general, de las humanidades, en un momento de gran crisis de ellas, como lo sabemos, y también a la poesía. Y lo hacemos porque también aquí hay una gran tradición, tenemos una biblioteca enorme de más de 120.000 volúmenes, con archivos importantes, y tenemos un aula de poesía recientemente inaugurada y en la que queremos que esté presente un editor que, aparte de editor, es poeta y que tiene siempre una sensibilidad excepcional para editar libros de poesía como el que hoy aquí presentamos, Dómine, de Inma Jiménez Jorquera. Es un placer, por lo tanto, volver a tener aquí. Mañana tenemos otro libro, que no es de poesía, sino de teatro, que ha editado con el gusto que lo caracteriza Basilio Ensial Pigmalión. Hoy presentamos este Dómine en la colección poética Fúgar Poesía. Aparte hay otra colección también, en la que me honro con haber publicado un libro. Y siempre es un placer, ¿no?, tener aquí a Basilio, sus libros. Es un editor que ama los libros. No todos los editores creo que los aman y por lo tanto no los publican con el esmero con que deben ser publicados un libro de poesía. Por razones de compromisos he de ausentarme y no voy a poder estar en el acto, pero les doy la bienvenida también al profesor Eduard López Hortelano. Es un placer tenerlo también, porque veo que ha publicado libros que tienen que ver con el tema fundamental. Eso sí, yo he leído el poemario de Inma, porque me lo dejó Basilio hace tiempo, y le pediré a ella que me lo firme. Así que te dejaré a ti encargado también del libro Dómine. Y nada, le doy la palabra a mi amigo Basilio, para que ya él sea el maestro de ceremonias del acto. Muchas gracias. El móvil ese es mío. Ay, este es el tuyo. Fíjate que lo tenemos igual. Y eso es. Vale. Señoras y señores, muy buenas tardes y muchísimas gracias al profesor Javier Huerta Calvo, porque está aquí de manera oficial representando al patronato de esta casa, y eso me permite agradecerle a él, también igualmente a Carmen Álvarez Vela, la gerente de la Fundación Universitaria Española, que desde hace más de una década esta institución nos ha acogido siempre de una manera muy grata para celebrar la presentación en sociedad de obras simbólicas, de obras muy especiales como la que nos convoca esta tarde. Y efectivamente, pues hace unos cuantos años, estaba mirando porque no recordaba exactamente, aquí presentamos el primer libro de Inma Jiménez Jorquera, con el presidente fallecido de manera pues imprevista y para nosotros añorado, Gustavo Villapalos Salas, que fue el que presidió precisamente la presentación del primer libro de Inma Jiménez Jorquera, al igual que otra persona que también ha fallecido en estos últimos años, el abad del monasterio de Silos, Clemente Serna. Había otro representante oficial que, gracias a Dios, ha venido hoy y sigue disfrutando de un magnífico estado de salud, que es el alcalde de Silos, Emeterio Bragueras, a quien saludamos desde aquí, le damos la bienvenida. Y bueno, pues por eso tiene un valor simbólico muy grande el que nos hayáis podido recibir para presentar este séptimo libro de Inma Jiménez Jorquera. Los demás libros, todos, han sido también presentados en esta institución. De ahí que agradezcamos que nos hayáis hecho un hueco en esta nueva fase de la FUE
con efectivamente actividades nuevas, como ese aula de poesía. Realmente se ha recuperado una de las actividades tradicionales de la Fundación y, por supuesto, contad con nuestro respaldo incondicional. Haremos lo que sea preciso y, desde luego, pues ya tenéis nuestro compromiso oficialmente, pero oficiosamente sabes que siempre que hemos podido, pues hemos estado respaldando a la institución. Y mañana tenemos otro acto, efectivamente, porque la poesía es importante tanto dentro de nuestras colecciones como para nosotros en cuanto a interés personal, pero también, por supuesto, el teatro. Y además iba a decir, y te agradezco que aguardes unos minutos, que para mí la gran satisfacción es que los 3 intervinientes de esta tarde son parte de la familia Sial Pigmalión. Los 3 son autores de diversas obras dentro de nuestras distintas colecciones. Y efectivamente el doctor Javier Huerta Calvo, entre otros libros, porque no es el único, pero ha publicado La lengua del alma, un magnífico poemario que les recomiendo y que, bueno, pues ha tenido una excelente acogida por parte de la crítica y los lectores. Y a Eduard, pues también le debemos este magnífico libro, acompañados por imágenes, un itinerario verbal e icónico según los ejercicios de San Ignacio. Un libro también realmente interesante y que efectivamente entronca la poesía con el pensamiento, con la reflexión, como ha dicho Javier Huerta Calvo. Por tanto, gracias también a todos ustedes por acompañarnos. Representan a ese colectivo imprescindible que son los lectores. Siempre decimos que podrá haber autores, que podrá haber editores, pero sin lectores el trabajo de todos nosotros carecería de sentidos. Y bueno, pues brevemente agradecemos y excusamos al profesor Huerta Calvo. Voy a hablar de que, bueno, efectivamente vamos a tener ahora una presentación especial entre 2 miembros de la familia Sial, uno como presentador, otro como presentado. Y no le quiero robar protagonismo, pero sí que me gustaría después, si hay tiempo, pues hablar un poquito de todo el proceso de edición de esta obra. Una obra que, como siempre, Inma ha pulido, ha cuidado al máximo, nos ha acompañado en todo el proceso de edición y como no es un libro únicamente, sino que es un libro disco, aunque no es un disco ya de los que estábamos habituados anteriormente, es un CD, que posiblemente en el futuro, pues a lo mejor vamos a tener que ir cambiando la tecnología, pero hemos querido ser fieles, tanto la autora como nosotros, a la tradición de estos 6 libros anteriores. Hemos querido que todos tengan la misma estructura y por eso pues hemos mantenido el CD. Sabemos que ya es un formato que muchas personas pues empiezan a prescindir de él, pero todavía tiene ese valor simbólico de que sea libro disco. En el futuro pues a lo mejor tenemos que utilizar los códigos QR para remitir a los lectores a que busquen esos textos o esas canciones, pero por ahora todavía pues consideramos que hay que ser fiel a la tradición y lo hemos hecho. Agradecemos también, por supuesto, a Antonio, a todo el servicio técnico, que nos permita no solo dirigirme a ustedes, sino a las personas que nos están siguiendo vía streaming. Les saludamos desde aquí y les auguramos que será un acto especial, un acto entrañable en el que vamos a poder descubrir la esencia de la poesía de una mujer sensible, de una autora que tiene una vocación inquebrantable y además una capacidad creativa muy versátil, puesto que, aunque el libro que hoy nos convoca, Domine, es un libro de poesía espiritual, podemos decir, mística, pero Inma Jiménez Jorquera es también autora de magníficos libros de poesía romántica y amorosa. Entonces, pues tiene esa virtualidad de cambiar de registros con bueno, pues facilidad y con eficacia, porque todos sus libros, aunque tienen una voz común, un estilo propio, pero nos ofrece temas focalizados de manera muy distinta. Insisto que luego, si hay tiempo, hablaré un poquito más, pero quiero ceder la palabra a Eduard López Horterano, que hará propiamente lo que es la labor de presentación de Domine. Adelante.
Muchas gracias. Bueno, yo he tenido el honor de prologar este poemario titulado Domine. El lector, pienso que no solo podrá encontrar el trabajo interior, experiencial, de su autora, Imma, sino más bien va a poder encontrar cómo Imma canaliza una labor hacia el conocimiento de su propia interioridad. Es decir, que no es únicamente esto una introspección, no estamos ante un libro al estilo de Paulo Coelho, sino que la actividad que nos plantea, y así lo escribí en el prólogo y quiero pues así también estructurar mi intervención, es configurar una iglesia interior. Por este motivo, pues les invito a situarse en esta tarde ya desde el interior de una catedral, que es la metáfora singular del testimonio que nos brinda nuestra poetisa. Dicho de otro modo, nuestra vida espiritual no puede reducirse a algunos momentos religiosos, piadosos, en la sucesión de los días, de las estaciones, en el alternarse las edades y de los acontecimientos, sino que se trata de entrenarse y de considerarse a sí mismo ante aquel, y aquel con mayúscula, que no pasa. En definitiva, es una espiritualidad del regreso a lo esencial, a ese bien que nadie puede quitarnos, que es la única cosa verdaderamente necesaria. Primer punto, el ábside o el altar. Lo que yo esta tarde pues lo redefino como un arraigo o una pertenencia. La dedicatoria al Cristo crucificado del monasterio de Silos, junto a las dos citas de los dos grandes místicos españoles, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, configuran ese ábside de este monasterio e iglesia interior. Es por los ventanucos románicos o las alturas góticas que se dispone la mirada principal de Imma y de su obra. Al este, todos lo sabemos, es desde donde nace el sol, de donde nace la luz que irradia la escritura. La mención al prior de Silos y San Agustín de Hipona así lo certifican y lo emparentan. Y Imma, de alguna manera, se sitúa en una larga y rica historia de Occidente, un linaje de buscadores y de peregrinos de significados y de sentidos. Aún así, escribir o leer, oír, aunque sea con un CD, o esperemos esta tarde algún poema, oírlo, es una empresa difícil incluso para nosotros, contemporáneos. Resulta ardua la tarea de situarse en ese ábside de pertenencia o de arraigo. Estamos sitiados por el orden digital, pero la apuesta de Imma es ubicarse en otro espacio, donde expresar la vida cotidiana, en lo que llamaba la filósofa Hannah Arendt las cosas del mundo. Esa es su primera verdad, a mi modo de ver, dar objetividad y razonabilidad mediante el lenguaje poético de todo aquello que nos sucede. Por eso podríamos calificar esta obra como otra de las obras de una mística, Margarita de Oint, la Pagina Meditationum. Siguiendo los grados ya establecidos por Guigo I, un monje cartujano y el quinto prior de la Gran Cartuja del siglo XII. Una lectio, la meditatio, la oratio y la contemplación. Quienes conocemos a Imma sabemos de su gusto por el silencio. Allí donde se lee lo que acontece, se meditan las palabras, se reza con alma y finalmente se contempla. En el ábside y el altar de este templo que se construye con sencillez y densidad poéticas, la vida cotidiana
contiene la compleja naturalidad de las cosas. Y la autora no se deja tentar por una forma de convenience o de pacto con la realidad. Se afecciona por ella. Lo contrario es la desafección o la pérdida del sujeto espiritual, que hiere nuestro sentido de pertenencia, es decir, la creaturidad, el ser criatura, en aras de arriesgarse a buscar otros esqueletos que nos den estabilidad o seguridad. La pertenencia a la vida pasa ante todo por esta asunción, es decir, somos criaturas de Dios. La vida es propiedad de Dios, a quien se la entrega por medio, en este caso de Inma, de su vocación literaria. Todo esto toma su tiempo. Estas prácticas requieren tiempo. La búsqueda de la verdad, para que la verdad salga a la luz, requiere tiempo. Por otro lado, podemos constatar que el estilo se va enfatizando y se acrecienta a medida que avanzan los poemas, a medida que se transita del este del ábside al oeste del pórtico de la gloria, en esta catedral interior. Inma describe en el inicio de este poemario la experiencia primigenia que la empuja a dar el primer paso hacia la escritura. Este fenómeno no es otro que el de la percepción del Cristo crucificado como redentor, esto es, como Dios amor, que preside el presbiterio o el altar. Ciertamente, y quizás todos lo sabemos y lo hemos experimentado, existen cruces crucificadoras y cruces redentoras o salvíficas. Frente al dolor, el sufrimiento, el amor sana y salva y hace sentir al lector que está en terreno sagrado. Y lo sagrado y lo espiritual están vinculados al silencio, porque permite estar atentos y escuchar. Como decía Nicolas Malebranche, la atención es la oración natural del alma. La nave central. A partir de esta nave central que les sugiero esta tarde, se empieza a describir las inquietudes, las búsquedas, deseos, el conocimiento de todo aquello que suscita la alteridad o el otro. Empezando por la búsqueda del rostro mediante la mirada, los sentidos, el olfato, incienso, visión, luz. Desde esa amplitud de la nave central se construye el paisaje silencioso y el lenguaje discreto de las cosas. Aquí aparece la Inma buscadora. Alejada de la hiperactividad destructiva, no es una mujer multitasking, para guardar silencio y convertirse en inquilina de sí misma. Establece una relación con lo innominado. Yo soy el que soy, dijo Dios a Moisés. Para llevarlo a cabo, el camino es sencillo: ver, oír, palpar, oler y gustar, los sentidos. Y esto pertenece a nuestro reino de la supervivencia. Pero resplandecen Dios, la palabra Dios. Dios, etimológicamente, viene de la raíz indoeuropea dep, que quiere decir el hecho de hacer brillar o de resplandecer, la luz. Para llevarlo a cabo compone, por ejemplo, el poema Tan Dentro, cuya imagen es la circunferencia, la esfera. Esta construcción figurativa y sensorial orienta la experiencia devocional. Lo redondo, lo esférico, la circunferencia del universo, es la imagen por antonomasia que representa la divinidad, Domine, al no tener principio ni fin. Y aquí me atrevo a ver la influencia medieval hasta nuestra época hipermoderna del número segundo del libro de los 24 filósofos del siglo XII, cuando se afirma que Dios es una esfera infinita, cuyo centro se halla en todas partes y su circunferencia en ninguna.
También Jorge Luis Borges, en su ensayo La esfera de Pascal, mencionará a Dios como una circunferencia. Esta es la morfología con la que juega y experimenta Inma. Como vemos, se corresponde con un regreso a una unidad mediante todo lo simbólico, la totalidad o la perfección. Nos encontramos ante la ars simbólica, el arte simbólico, con un conjunto de imágenes de todo aquello que llamaba Wunenburger el mundo imaginal o imaginalis, es decir, unas imágenes visuales que dan contenido sensible a pensamientos y que revelan cosas, nos dan a conocer cosas. Asimismo, la esfera o la circunferencia también puede ser ígnea, llama incandescente. Si echamos una ojeada a nuestra tradición literaria, Beatriz de Nazaret, alguien no conoce, llama de amor viva. Por ejemplo, de Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, es la imagen total de Dios. Inma lo expresa como deseo inaplazable, locura y éxtasis de amor, porque solo el amor es digno de amarse, o como dirían otros autores, solo el amor es digno de fe, von Balthasar. A Dios se le tiene como rostro, es el poema Por ser el que eres, que se contempla o que se revela con palabras internas o externas, especialmente cuando abundan esos tiempos muertos de la vida cotidiana. Es la experiencia de la compunctio cordis, de la compunción del corazón, que introduce a nuestra poetisa a un leve movimiento, a un movimiento o a una dinámica, muy diferente a la que nuestra era digital nos tiene acostumbrados, desprovistos de corazón, en que solamente almacenamos datos, música en Spotify, vivimos en nuestra iCloud o en la nube de nuestra información. Finalmente, el pórtico de la gloria. Hölderlin sentenció en la Oda a Sócrates y Alcibíades: solo quien ha pensado lo más profundo tiene capacidad para vivir lo más vivo y actual. En esta arquitectura poética que nos brinda Inma se van ordenando sentimientos y pensamientos hacia la salida, el pórtico de la gloria. Es el lugar donde interpretar el sentido o aplicar o comparar lo que el cuerpo y el espíritu viven. Y yo me preguntaba cuando escribí el prólogo, y ahora también me lo pregunto, ¿acaso esa no es nuestra última vocación humana? Una palabra únicamente se hace visible en un cuerpo, fuerte o débil, sano o frágil. Es por ello por lo que Sindactilia, uno de sus poemas, es una scriptio divina más allá de cualquier meditación o contemplación, ante el calvario de no poder escribir. Una pasión que se hace luminosa cuando se libera el buen deseo, o bien, como podemos constatar en otro de sus poemas, Canto a la muerte de mi padre. Precisamente Inma se siente en camino, no se queda ni en el ábside ni en la nave central, sino que se dirige hacia el pórtico de la gloria. Porque luz y cruz no son separables, pertenecen a la misma realidad, que en el caso de Inma se evidencia en el amor a Dios como respuesta a la angustia y al límite humanos. Así, dos de sus poemas, Gloria en Majestad y Gloria in excelsis Deo, constituyen la fuerza de nuestra poetisa. La luz de estos cantos finales abre a la esperanza, a la salida de nuestra autora hacia nuevas páginas en blanco, por escribir y meditar hacia la vida, presidida ahora sí por el Pantocrátor, ese Cristo majestuoso y glorioso que, lejos de causar remordimiento y temeridad, inspira fecundidad, fertilidad, fortaleza y potencia. Canto final. Permítanme concluir con estas breves notas. ¿Tienes lo que se necesita para edificar la torre? Es una de las preguntas de un tal llamado Jesús de Nazaret en el Evangelio de Lucas. Esta es la cuestión que clausura la andadura de Inma en su poema Volé con él.
Nuestra poetisa sale a la ciudad, de la catedral hacia un espacio que mira con nuevos ojos desde este apocalipsis o vuelo contemplativo. Porque la vida del espíritu debe planear sobre las fuerzas y posibilidades personales. Muchos planteamientos pseudoespirituales de hoy en día fascinan, deslumbran, no alumbran. Dios, domine, que es hacer brillar, luz. Inma ha realizado, a mi modo de ver, un ejercicio de libertad en 3 formas. Primero, una libertad de elección, porque ha apostado por la vida. Segundo, una libertad creativa, porque ha ejercido la capacidad de expresar lo que se lleva dentro y comunicarlo como un acto de creación. Y tercero, una libertad moral, porque la interioridad se ha ido configurando progresivamente hacia lo bueno y lo recto. Por eso brilla y resplandece. Inma puede cantarle a Eurídice como Orfeo, pero sin llegar a poseerla. Aquí nuestra poetisa ha abandonado su puesto principal para que el sujeto sea otro, Dios, es decir, la luz. Por eso puede acabar diciendo Domine. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, querido Eduard. Por cierto, antes no fui muy preciso en mi presentación. El profesor Eduard López Hortelano, jesuita, doctor en teología, es profesor, como decíamos, de la Universidad Pontificia de Comillas y, por supuesto, prologuista de la obra, autor de un magnífico prólogo, como han podido ustedes ver, que has tratado en esta presentación. Estamos ante un intelectual preclaro, ante un gran especialista en la obra de Ignacio de Loyola y, además, como las casualidades no existen, son causalidades, su libro precisamente apareció en la colección Sial, Silos, de nuestro grupo editorial. Por eso tenía que estar aquí, Inma, por eso tenía que ser el prologuista de este Domine. Ayer, precisamente, estábamos en Barcelona, en la librería de las Paulinas, un sitio muy acogedor, por cierto, y el rector de la Universidad Abad Oliva de Barcelona, Rafael Rodríguez Ponga, que acaba de publicar una obra de corte antológico, Poesía para vencer a la muerte, me decía: Basilio, he estado leyendo los libros que me entregó Inma en el instituto, en la sede central del Instituto Cervantes, y qué magnífica poeta. No la conocía, pero qué gran poeta. Qué poesía más original, más auténtica. Y efectivamente estamos de acuerdo, por eso me ha parecido tan bella y hermosa la metáfora de Eduard, esa iglesia interior que nos muestra Inma a través de su poesía, que de alguna forma encierra simbólicamente en este libro. Y qué manera, Eduard, tan acertada de mostrarnos, de pintar, de describir la obra. Un libro que efectivamente está dedicado al Padre, a ese Padre que preside la iglesia de Santo Domingo de Silos y que, gracias a una fotografía de Emeterio, pues aparece en la página 15, bellamente retratado. También hay otra con mayor perspectiva de la propia autora, de Inma Jiménez Jorquera, que cierra el libro. Por tanto, el Cristo, el Padre, abre y cierra la obra, ¿no? Y también el libro está dedicado a otra persona, al padre biológico de Inma Jiménez Jorquera. Por eso insisto, en este libro todos estos símbolos quieren decir algo, tienen un significado especial que ha sabido desentrañar perfectamente Eduard López Hortelano. Yo creo que con este libro Inma Jiménez cierra una etapa. De alguna manera, no sé si lo ha hecho conscientemente, se cierra un ciclo personal y literario. Un ciclo que comenzó con Mi alma en Silos
y que le ha permitido literaturizar el paisaje y el paisanaje silense. Entiéndase bien cuando hablo del paisanaje, ¿no? Incluso la iconografía, ¿no? Puede ser parte de ese paisaje, ¿no? Y en ese paisanaje yo creo que está también retratando, pues no solo a una serie de residentes, ¿no? En silos, de monjes o de fieles que acuden periódicamente a este faro de luz que es Silos, pero sobre todo está retratando la sensibilidad y la espiritualidad silense, desde mi punto de vista. Y por supuesto, en modo alguno puedo medirme con los conocimientos, el planteamiento y la habilidad que ha tenido el profesor López Hortelano para encuadrar esta obra, pero sí que hablo de un sentimiento personal. De tal forma que en este libro, que se convierte de alguna forma en un legado personal y literario de Inma, pues está encerrando la experiencia de unos cuantos años que hemos compartido junto a ella en ese camino en el que ella pues ha ido desgranando su vocación, ha ido de alguna forma sembrando esa espiritualidad personal y los sentimientos que la evocaban, ¿no? Y creo que los 7 libros componen de alguna forma como una propuesta literaria, poética, pero sobre todo, repito, son un legado que de alguna forma habrá que recoger, analizar en profundidad, al igual que ha hecho Eduard con este libro en particular, en concreto, ¿no? Así es que, Inma, muchísimas gracias por este trabajo y por habernos elegido como compañeros de viaje, porque hemos estado a tu lado desde el principio, con las zozobras, con las ilusiones, con las alegrías que nos han ido deparando cada uno de estos 7 hijos vuestros, porque también Gonzalo ha estado siempre ahí a tu lado, ¿no? De tinta y papel que nos habéis obsequiado. Y sí, hemos querido ser fieles y hemos dado continuidad. Todos han aparecido en la colección Fugger Poesía de Silos, porque además todos tienen una estética muy similar, muy parecida, ¿no? Y no queríamos romper ni siquiera la magia, ¿no? de dicha estética. Por tanto, pues espero que, aunque este sea un final de ciclo, yo estoy convencido, tu venero, tu manantial creativo va a seguir manando, va a seguir obsequiándonos con esa poesía tuya tan especial, tan espiritual, tan profunda, tan auténtica, pero creo que tienes que hacer balance y sentirte satisfecha del trabajo realizado hasta ahora. Yo sé que a veces el alumbramiento, el nacimiento de estos libros, pues ha supuesto incluso dolor para ti, sufrimiento. Pero creo que para muchas personas, vuelvo a rememorar lo que me decía ayer el rector de la Abad Oliva de Barcelona, para muchas personas han sido también fuente de inspiración y de consuelo. Y me parece que eso es lo más hermoso a lo que pueda aspirar cualquier autor. Así es que, sin más dilación, señoras y señores, queridos amigos, tengo el placer de ceder la palabra a la poeta Inma Jiménez Jorquera. Un aplauso para ella. Respecto a cerrar el ciclo, Basilio, ya tengo el título del próximo libro. ¿Cómo se va a llamar? ¿O no lo decimos? No. Eso hasta el final. A ver. Muchas gracias por estar esta tarde conmigo, por acompañarme en la presentación de este poemario, mi 7º libro. Un poemario que es el más especial para mí. Yo escribo al amor, pero en este caso es un amor con mayúsculas. En él expreso mi amor a Dios, Domine,
Está hecho con mi alma y mi corazón. Es puro y auténtico amor. Desde hace mucho tiempo quería hacerlo. De hecho, mis primeros poemas tienen más de 10 años, pero no es fácil escribir un libro sobre Dios. Para mí era una auténtica necesidad. Necesidad es vivencia de una carencia. Te caes y siempre está Él. Domine me hace sentir algo especial. Los que me seguís sabéis que soy una poetisa que escribe al amor, pero entiendo que la experiencia mística es la experiencia de lo absoluto, que da plenitud, un plan divino sobre el hombre. Creo que en estos momentos convulsos en los que vivimos, reflexiones de esta naturaleza nos ayudan para el futuro. El poemario lo inicié en la Catedral de la Almudena, en la primera hora de la tarde, cuando la luz traspasaba sus bellas vidrieras. Sentía que algo me llevaba allí. Luego lo fui completando en el monasterio benedictino de Santo Domingo de Silos. Gracias a Silos. El órgano sonaba, el incienso me embriagaba, el gregoriano me elevaba. Y gracias al Cristo crucificado que preside la abadía. Él me ha ayudado a sentir cosas distintas. He disfrutado y disfruto mucho en este monasterio. En agradecimiento dedico este poemario, Domine, al Santísimo Cristo crucificado del monasterio de Silos. Un simbólico homenaje que hoy presento y quiero compartir con vosotros. Y como dijo San Agustín de Hipona, el que tiene a Dios tiene todo. El que tiene todo pero no a Dios no tiene nada. Muchas gracias, Javier Huerta, por tu presencia y por dejarnos vuestra casa, la Fundación Universitaria Española, para presentar este libro. Muchísimas gracias, Eduard, por el bellísimo y original prólogo que me has hecho para este poemario y por tu presencia en este día. Y muchas gracias a Emeterio Martín, alcalde de Silos, por desplazarte expresamente a esta presentación. Ya sabes de mi cariño por Silos. Y muchas gracias, Basilio, por tu apoyo y cariño. Ya llevamos trabajando juntos desde 2009. Un placer hacerlo contigo y con tu equipo. Y muchísimas gracias a todos por vuestra presencia, que valoro tanto. Muchísimas gracias. Pero como decía Eduard, tienes que leernos algunos poemas, Inma. Ya, allá voy. Domine, voy buscándote, muéstrame tu rostro, tu luz, tu mirada, tu senda y tu camino. Dibuja mi trazado, guíame por tus designios, diseña mi destino. Gere curam mei finis, Deus veritatis. Mirada de Dios. ¿Cómo será la mirada de Dios? Desliza su velo y veo. Mirada de Dios, de color azul violeta. Mirada que penetra desde dentro
hacia el centro. Mirada terciopelada, de susurro lento, que acaricia todo mi cuerpo. Así te siento, así te veo y así te llevo dentro. Domine Jesucristo. Tarde de incienso. Tarde de incienso, de catedral encendida, de atmósfera entrelazada, luz de alma, cera velada. Tarde encendida, llama de amor que no apaga. Se siente y vibra, a mí me ilumina. El aroma me enamoró. Y te vi, Señor, y prendí tu olor, y sentí tu amor. Y el aroma me enamoró. Ay Dios, y te vi, y te sentí, y así sentí morir. Te pregusté, y te pregusté, y buscándote te pregusté. En el confín de mis sueños te amaré. Dulce ensoñación, dulce encarnación, siempre te amaré. Por ser el que eres. En los tiempos muertos de mi vida cotidiana, en aquellos momentos donde el pensamiento me asalta, en el dulce encuentro, sé quién eres por tu leve movimiento. Siempre te conoceré por ser el que eres, por tu leve movimiento. Y ahora, a continuación, os leo un poema muy especial para mí, demasiado especial para mí. Canto a la muerte de mi padre. Dios te llamó y la sangre se licuó, tarde ardiente en la que ya ni se siente. A su casa te llamó el Padre, sabiendo que me quitaba a mi padre. Nunca olvidaré esa tarde, nunca olvidaré ese trance. Siento la angustia y la sangre se licúa. Padre, ¿por qué te llevaste a mi padre? 27 de julio, día de San Pantaleón. Las puertas del cielo. Cuando llegue mi momento, no presto, quiero ver las puertas del cielo. Cuando llegue mi momento, no presto, quiero entrar en las puertas del cielo, sumida en este enamoramiento, quitarme el velo y amarte en silencio. Amor sagrado, te amo, Signore. Gloria en majestad de su poder, su fuerza, su potencia, en su majestad. Imagino con la fuerza de Mozart en su Requiem. Gloria de Vivaldi, gloria de Händel, Dios de fuerza, de poder, de suprema majestad. Gloria in excelsis Deo. Y para finalizar, volé con él. Y soñé que volé con él. Y con él marché. Y con él fui a mostrar la obra de amor y verso, la obra de amor intenso. Te amé tanto, Señor, que mi arte
me llevó hacia Dios. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Inma, por traernos el fruto de tu trabajo, de tu vocación. Y la verdad es que ha sido un acto hermoso, bello. Pero a mí me gusta romper el protocolo, queridos amigos. Y antes de pasar a la firma de ejemplares y al posterior cóctel navideño con el que vamos a brindar por Inma, por estos 14 años de trabajo, por estos 7 libros, por centenares de páginas de buena poesía, pues a mí me gustaría llamar aquí al atril a una de las personas del público. Si alguien quiere ser voluntario, pues puede hacerlo, pero si no, pues yo voy a proponer que en nombre de todos esos presentadores y presentadoras que ha tenido Inma, de sus obras, de todas esas personas que le han acompañado en su proceso creativo, pues nos salude a todos y nos diga qué representa para él, para Emeterio Martín Brogueras, alcalde de Silos y una de esas personas que siempre nos ha abierto la puerta de ese lugar de espiritualidad especial, de ese lugar donde hemos sido felices, donde de manera fraternal hemos compartido tantas cosas, pues que nos dirija unas palabras y que nos hable de lo que él recuerda, de ese primer libro de Inma Jiménez Jorquera y lo que han supuesto tantas visitas y jornadas literarias en Silo en las que hemos participado muchos de los presentes. Un aplauso para él. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias, Basilio, por este momento que me cedes de tiempo. Enhorabuena, Inma. No cabe duda que si el primer libro fue bonito, el segundo más y Domine ya, pues como dice la palabra, Domine, el Señor, el cielo. Felicidades por la presentación, prologuista y jesuita, enhorabuena. Y muchísimas gracias a todos los asistentes por acompañar esta tarde. Para mí es un gran honor, como no puede ser de otra manera, el poder estar aquí acompañando a Inma en la presentación de su 7º libro. Y qué decir de Silos, muchísimos recuerdos de la comunidad benedictina, muchas enhorabuenas del padre abad Lorenzo Maté, que no ha podido acompañar, pero que está presente en el sentimiento y en el corazón de esta tarde. Y bueno, pues Silos siempre ha sido un lugar de encuentro, un lugar de paso, un lugar donde sin decir nada lo dice todo Silos, ¿no? Es un lugar donde uno se encuentra a sí mismo, donde uno es capaz de desconectar del día a día, de la rutina que llevamos en nuestras vidas, y a la vez es un lugar pues, que mira al futuro, ¿no? Que no se resiste a la España que se va despoblando día a día, sino que lucha por mantenerse desde el propio ayuntamiento que tengo el honor de dirigir desde hace ya unos cuantos años y que a su vez con el apoyo siempre incondicional de la comunidad benedictina de Silos pues, nos permite mantener una población ligeramente más joven que el resto de los municipios, ¿no? Tenemos ese gran don y esa gran suerte de la abadía benedictina, que ya son más de 1000 años con presencia permanente en Silos, salvo el año pasado que tuvieron que abandonar la abadía a los monjes, cosa que no había ocurrido ni con la afrancesada ni con la guerra civil, debido, por desgracia, al incendio que tuvimos, que empezó a 10 kilómetros de Silos y en 3 horas llegó y rodeó al propio pueblo y al monasterio, ¿no? Pero el buen empleo y la buena coordinación de las diferentes administraciones públicas pues hizo que allí se controlara y se frenara el avance hacia el siguiente pueblo, ¿no? Pero bueno, a lo que nos ciñe hoy y nos reúne es los poemas de Inma que, insisto, muchas felicidades, enhorabuena
Y como dices, el Señor siempre está ahí, cuando te caes siempre te ayuda a levantarte, a pensar que hay futuro, que hay vida más allá, y eso es lo que es Silos también, ¿no? Que no hay que rendirse ante las adversidades y ante las injusticias que en la vida personal, en la vida social, en el día a día de nuestra nación, pues nos encontramos que necesitamos fuerzas continuamente porque pues nos toca enfrentarnos a injusticias, a momentos que no estamos preparados para ello o creemos que no nos merecemos, ¿no? Y Silos, esa vida contemplativa de los monjes, el ocio divino y las 7 oraciones diarias que los monjes rezan a Dios y que abren las puertas al público para acompañar y sumarse a sus oraciones, pues nos ayudan a comprender y entender un poco mejor la vida y que hay un más allá, ¿no? Y sin más dilaciones, muchísimas gracias nuevamente a todos los presentes. Enhorabuena, Ima, y muchas felicidades en nombre de la comunidad benedictina de Silos. Muchísimas gracias. Gracias. Pues muchas gracias, Emeterio. Perdón por este asalto, pero me parecía que tenía también sentido, ¿no? Que nos hablases de lo que representa Silos para las personas que vivís allí. Te pedimos que transmitas nuestros saludos más afectuosos a la comunidad benedictina, a todos ellos y especialmente pues a alguna persona con la que estamos siempre en contacto, ¿no? Y eso pues supone, Ima, que vamos a tener que presentar el libro a Silos, porque si no te van a poner falta, ¿no? Y hay que buscar una fecha adecuada. Emeterio, Gonzalo, tenemos que ir para allá y de alguna forma ofrecérselo al Señor, ya que está dedicado a él, hay que ofrecérselo directamente. Eduard hay que raptarlo, a Eduard no lo tenemos que llevar. Porque ha hecho un excelente trabajo y bueno, pues una brillante presentación esta tarde. Por supuesto, Eduard es de la familia y contamos con él. Yo creo que también, supongo que conocerá Silos, pero pues vamos a acercarnos todos, ¿no? De una manera muy vocacional. Perdón, Basilio, la conocí, la sufrí. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntanos eso lo desconocemos. Mi primer contacto fue, yo creo que con 13 años o 14, por una peregrinación de Sala de los Infantes, así, Covarrubias, hasta por Silos, un calor que hacía en verano. Yo, digo, pues también adolescente, con mis hormonas subidas, dijéramos. Y bueno, sufrí muchísimo el camino, pero al llegar a Silos, bueno, pues ese agua fresca que nos dieron, lo recuerdo todo, pero el camino hasta llegar allí, madre de Dios, lo sufrí muchísimo, pero al llegar encontré la paz. Pues es algo parecido, ¿no? Un proceso parecido al que supone la escritura, lo sabéis los dos como autores, ¿no? Cuando uno está imaginando, pensando, cuando está redactando su obra, es un camino a veces pedregoso, duro, difícil, complicado. No ves el final de ese camino, ¿no? Pero cuando finalizas, cuando rematas un libro, una obra como la que hoy presentamos, cuando, como en este caso, hacemos una presentación oficial al público destinatario, a los lectores, algo parecido, como habéis escuchado decir muchas veces, a lo que podría ser un bautismo laico de la obra, pues uno se siente gratificado, ¿no? Se siente recompensado por todo ese trabajo arduo que es el del creador. Puede que se realice sentado y no con una azada, pero a veces, como decía en la presentación inicial, se escribe como en un parto, ¿no? Con dolor, con sufrimiento, pero quizás sí, la obra es más hermosa. Por tanto, queridos amigos, quedamos emplazados para esa presentación en Silos. Buscaremos una fecha adecuada y ahora, pues antes de pasar al cóctel, las personas que así lo deseen tienen ejemplares del libro en la entrada, no solo de este, sino de los 6 anteriores, por si alguien quiere completar su colección, puede adquirir cualquiera de los 7 libros de Ima Jiménez Jorquera y después vamos a hacer ese brindis para que sigamos compartiendo experiencias tan gratas como este proceso de edición, de publicación de la obra Domine,
para que sigamos teniendo todos la salud que os deseamos y para que la prosperidad y sobre todo la paz de la que estamos tan necesitados pues venga a socorrernos cuanto antes. Gracias, Eduard, gracias a la Fundación, gracias a todos ustedes, gracias, Emi, y gracias a Inma Jiménez Jorquera, la poeta que dejó su alma en Silos y que de manera periódica acude para reencontrarse con ella misma, como ha hecho con Dominic. Hasta siempre.